temas, ¿cierto? La identidad en Dios y Jesucristo significa pasar de ser una creación a ser hijo de Dios a través del nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Esto significa que tu valor ya no se define por tus errores o la sociedad, sino por el amor de Dios, la redención y la gracia obtenida en Jesús, convirtiéndote en una nueva criatura con un propósito eterno. Vimos en Romanos 8, 15 y 16 dice que al aceptar a Jesús pasamos de estar separados de Dios a ser sus hijos, llamándole Abba Padre. Coherederos con Cristo, que significa que compartimos la herencia espiritual de Dios. Al estar en Cristo ya no estamos bajo la condena de la ley, de los pecados. Esto está en Romanos 8:1. Somos escogidos, amados entrañablemente y ciudadanos del cielo. En esta nueva identidad, tu valor proviene de lo que Dios dice de ti, no de las circunstancias. Fuimos creados para buenas obras, obras que Dios preparó de antemano. Esto está en Efesios 2:10. Dependemos de la guía del Espíritu Santo para vivir conforme a nuestra naturaleza. La verdadera identidad se encuentra al reconocer que somos imperfectos, pero amados por un Dios perfecto que nos santifica, lo cual nos da la seguridad, libertad y un propósito de vida imperecedero, ¿cierto? Pero, ¿qué es una identidad? La identidad son un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Porque para poder saber qué significa tenemos que aclarar la palabra. Al aceptar a Jesús, eres perdonado y recibido en la familia de Dios, dejando atrás la vieja naturaleza. Tu valor proviene de la sangre de Cristo que te compró. Que la autoridad es el poder que gobierna o ejerce mando de hecho o derecho. Según las Escrituras, la autoridad se define como el derecho legítimo de gobernar, establecido por Dios como la fuente suprema de poder. Se caracteriza por ser ejercida para el servicio y el orden, no para beneficio personal. Se manifiesta de forma directa a través de su palabra y de forma delegada a personas en posiciones de liderazgo. Toda autoridad procede de Dios, quien es el creador soberano y absoluto. Dios delega su autoridad a personas para representar su gobierno en la tierra, incluyendo gobernantes, líderes eclesiásticos, pastores y maestros. La autoridad no es para dominio personal, sino para el servicio, reflejando amor, justicia y orden. Mateo 23:11. La Biblia tiene autoridad final sobre las creencias y la conducta humana al ser inspirada por Dios. Jesús declaró que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:1. La autoridad es el ejercicio de la representación divina para el bien común, la justicia y la obediencia en Dios, siendo Jesús la máxima expresión de esta soberanía. Toda autoridad comienza con Dios, Romanos 13:1. Dios tiene el derecho de moldear el barro a su antojo, Romanos 9:21. Y de fijar tiempos y fechas existentes. ¿Cierto? Tiempo y fecha. Existen dos tipos de autoridad, intrínseca y delegada. Significa que tiene autoridad por quien eres o por quién o qué representas. La autoridad se da no para aprovecharse del poder, sino para servir a los demás. Hay muchas personas que les cuesta sujetarse a una autoridad, pero todos tenemos alguien que siempre va a ser superior a nosotros. Y en este caso nosotros tenemos a Jesucristo que es superior a todos, porque es Dios.
Entonces, nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Cristo para que nuestros comportamientos sean como Él los exige, ¿cierto? En obediencia y en servicio. Entonces, aquí es donde muchas personas quieren hacer lo que les parece, ¿sí? Quieren hacer lo que quieren. Y desconociendo que Jesús dejó unos estatutos, unas guías y que nos dejó el Espíritu Santo para que nos guíe y que nosotros tenemos que estar bajo la autoridad del Espíritu Santo, de Jesús, de Dios mismo, para que podamos crecer espiritualmente. Entonces, y también dejó a los pastores, maestros, apóstoles, para que tuvieran una autoridad al enseñarnos. Nosotros debemos ser guiados por las personas que están con más conocimiento que cada uno de nosotros. Entonces ahí está que a veces nos cuesta trabajo someternos a la autoridad de lo que nos están diciendo. Ahí es donde está, digamos, uno de los problemas que tenemos muchos para someternos a otra autoridad. Pastor, ese es mi resumen. Pastor, ¿vamos a orar? Amén. Sí, por favor, la oración. Bueno, buenos días a todos, hermanos. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para tener esa conexión con nuestro Padre Celestial en esta mañana. Padre Celestial, en esta mañana quiero darte gracias por este nuevo día que nos permites vivir. Señor, hoy queremos ser guiados por tu autoridad, por tu presencia en cada uno de nosotros. Derrama de tu Espíritu, Señor, para poder ser guiados de tu palabra. Señor, te damos gracias por la vida del pastor Fernando y por todo el conocimiento que tú le das para que nos guíe cada día más. Señor, hoy colocamos este día con todos nuestros afanes, con todas nuestras preocupaciones, con todos nuestros problemas, Señor. Los ponemos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos. Espíritu Santo, llénanos de tu sabiduría. Ven, Espíritu Santo, a la vida de cada uno de nosotros y danos el discernimiento que necesitamos para entender tu palabra. Señor, queremos ser tu jardín. Queremos que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. Llénanos de tu presencia, de tu amor, de tu sabiduría, Señor, porque te necesitamos. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, muy buenos días. Saludo a los siervos de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un estudio muy profundo, escudriñando las Escrituras, discerniendo las Escrituras para que llegue la revelación. Saludo a todos mis hermanos que nos escuchan por medio de estas redes en diferentes partes del mundo y también en diferentes territorios en Colombia. Mi nombre es Fernando Sánchez, presidente de GRL Global, presidente fundador también de la Iglesia Cristiana GRL, Jesucristo Siembra su Reino, en la nación de Colombia. Estamos escudriñando las Escrituras, siguiendo lo que dijo Jesús, porque os parece que en ella está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. Qué pena, se me ha estado cortando la comunicación. ¿Me escuchan? Bueno, seguimos en el Sí, señor. estudio. Entonces, estamos haciendo un estudio muy profundo, escudriñando las escrituras, porque en las escrituras debemos de escudriñarla porque ella es el gran tesoro y la gran revelación. Entonces, a través de esos estudios que estamos haciendo,
nos vamos a encontrar verdades espirituales que destruyen las grandes mentiras de la religión. Conociendo nosotros ya esa gran verdad de que la palabra es la verdad y destruye la mentira, llegamos a conclusiones muy perfectas de saber qué es lo que verdaderamente dice la palabra, no lo que digan las personas, sino lo que la palabra de Dios dice. Entonces, aquí en este estudio hay un gran engaño histórico y religioso. El origen humano, Hechos 11:26. Ni Dios Padre, ni Jesús, ni el Espíritu Santo usaron jamás el término cristiano. Fue un apodo dado por el mundo en Antioquía para etiquetar a los seguidores. La religión fabrica cristianos mediante dogma y repetición. Quiere decir rituales. Siempre en estos grupos religiosos es más fuerte los ritos que la misma palabra de Dios. Cuando yo llegué a estudiar, me di cuenta que lo que a veces decían de la Biblia o creía yo saber de Dios no era bíblico, no era de la palabra. Pero estudiando ahora la escritura, me he dado cuenta que la Biblia habla otras cosas que los religiosos no están hablando ni diciendo. Entonces, hay una información y hay una verdad de Cristo. Cuando Jesucristo vino a enseñar, se encontró con un hombre llamado Nicodemo, que no sabía ni siquiera el nuevo nacimiento. Era el reemplazo, era el que estaba reemplazando a Jesús en el sentido malo. Era una copia barata. Y cuando vino Jesucristo, pues claro, peleaba contra todos estos religiosos, porque estos religiosos tenían unos dogmas religiosos diferentes a lo que Jesús o lo que la palabra de Dios enseñaba. Y entonces cuando vino Jesucristo, que es el verdadero sumo sacerdote, el verdadero Dios, el verdadero profeta, el verdadero maestro, pues esta gente fue tan descarada que peleaban contra el mismo Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Y, y no es raro que hoy también estemos viviendo lo mismo, que haya personas como Nicodemo que estén enseñando cosas que no están en la escritura. Bueno, entonces hay una realidad divina. La limitación de ser un seguidor puede imitar al maestro, pero no comparte su sustancia. Un seguidor admira desde lejos. ¿Cuántas personas se congregan en iglesias? Y no es malo, pero eso no son iglesias. La iglesia no es un local. La iglesia son personas que tienen a Cristo como su fundamento y están creciendo en su enseñanza. La iglesia no es un local. Puede ser hecho de oro, diamantes o esmeraldas, lo que usted quiera, pero eso no son iglesias. Son lugares de congregación. La iglesia somos cada uno de nosotros y tenemos que edificarnos espiritualmente con el conocimiento de Dios. Entonces, mucha gente cree que va a la iglesia y no sabe que la iglesia son ellos. También creen que son seguidores de Cristo sin tener una identidad plena, que esto no es de ser seguidor, sino de ser hechos hijos de Dios y que para ser hijos tenemos que ser inseminados por el poder de la palabra. Entonces, es importantísimo entender estas cosas. La verdad, un hijo lleva por dentro. El espíritu fabrica hijos mediante revelación y genética. Qué hermoso es entender esto, que los hijos de Dios somos hechos ahora. Cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esa maravillosa profecía se está cumpliendo. ¿En quiénes? En los que hemos permitido quedar embarazados, inseminados por el poder de la palabra. Es gloria a Dios. Entonces, en la biología espiritual, inseminación, no afiliación. Yo me sorprendo que yo le pregunto a las personas, bueno,
Tú eres un hijo de Dios y lo que me salen es que yo pertenezco a tal iglesia, a tal iglesia. En vez de decir yo pertenezco a Dios, soy un hijo de Dios engendrado en Cristo, ¿no? Eso no lo dicen, no lo enseñan. Entonces, el mecanismo, ser hecho hijo no es un título honorífico, es un acto de reproducción biológica espiritual. La simiente, semilla, Dios transfiere su información genética a través de la simiente incorruptible, la palabra, que es Cristo. Juan 1, 12, 13, pero pastor, ese tema ya lo hemos visto. Ojo, lo estoy volviendo a repetir porque estamos en estudio, no estamos solamente en una conferencia, sino en estudios, y estos estudios tienen que ser fundamentados y repetitivos para que usted lo forme en la memoria de largo plazo, no la memoria de corto plazo. Si yo le repito 2 o 3 veces en menos de 15 días, comienzo en usted formar memoria de largo plazo. Entonces, Perdón, Juan, ¿qué? San Juan 1, 2 y 13, los hijos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, perdón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la voluntad de Dios está por encima de todos. Todos los que estamos aquí, en cierta manera, Dios nos llamó para ser hechos hijos de Dios. Pues mucha gente no sabe esto, que la mayor bendición es recibir la genética indestructible e incorruptible de Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, estamos recibiendo una simiente, una semilla que produce en nosotros al Hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante que tú te congregues? Porque estamos trabajando en ti, primero limpiando con la palabra, hacemos oración de liberaciones, de expulsión de demonios, de expulsión de mentiras, de piedras y de pecados para implantar la buena simiente. Y esta palabra viene regada con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que usted escuche la palabra, cada día usted va creciendo como cuando se cultiva un jardín o un bosque. Por eso es tan importante la repetición, el ejercicio, porque nosotros somos cultivadores espirituales. Estamos cultivando nuestra tierra para dar los frutos del Espíritu Santo. Entonces, la diferencia, la adopción humana da el apellido, el engendramiento divino en el ADN, tú tienes la genética del Padre. Cuando tú entiendes que tienes genética de Dios, entonces, por ejemplo, hay una finca. En la finca tú no la tienes cultivada, pero quieres cultivarla para que dé frutos. Entonces, lo que tienes que hacer es coger el terreno, limpiarlo, sembrarlo para que fructifique. De otra manera, no puedes recibir fruto. Entonces, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Esa semilla es Cristo. Esa es la gran metáfora. Cuando nosotros leemos la Biblia y nos encontramos un pasaje que dice, Dios da semilla al que siembra, usted no puede estar pensando que Dios te da una semilla de papaya, de limones, de aguacate para que tú siembres. La semilla del agricultor o del labrador es Cristo y es una gran metáfora. Y no están hablando de semillas, está hablando de Cristo. Ojo con esto. Usted tiene que saber los códigos de interpretación o usted va a tener problemas de entendimiento. Sigamos. Gloria a Dios. El salto evolutivo del primer al segundo Adán. Resulta que nosotros nacemos con la imagen del terrenal. Nosotros nacemos siendo seres naturales, del polvo. Somos seres con tendencias al mal. Tenemos pecado interno. El que fue hecho hace miles de años atrás. Es hecho del polvo de la tierra, es un alma viviente, su biología depende de la sangre
naturaleza terrenal, animal, corruptible, no puede vivir fuera de la tierra, destino, la muerte y el retorno al polvo. El ser espiritual quiere decir que si Dios viene a estas personas del polvo y engendra su semilla, los convierte en una nueva especie, en una nueva genética, y a eso se le llama la transformación o nueva criatura. Son seres que Dios viene y le da de su genética, y esa genética comienza un proceso evolutivo a una transformación a un ser divino. A esta doctrina se le llama dioses o hijos de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esta doctrina es el nuevo nacimiento para poder ver el reino de Dios. Ya uno no ve los ojos aquí en la tierra, puesto los ojos en Jesús y en el cielo. Se da cuenta que esto es como como cuando la mariposa, para poder volar, tiene que meterse la oruga a la, al cartucho, pero el cartucho queda, lo tira la mariposa y sale volando. Aquí es lo mismo. Eh, el postrer Adán, Cristo, hecho de cielo, espíritu edificante, quiere decir generador de vida, naturaleza celestial, espíritu incorruptible, destino, la eternidad y la gloria. Entonces, el escape para tener una vida espiritual, la liberación es a través de Jesucristo. Síntesis. Tú naciste en la primera columna, quiere decir del polvo, pero renaciste en la segunda, un salto de especie. Entonces, cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, era de Dios. Si nace de nuevo otra vez humano, pues tiene que entrar por segunda vez en el vientre de la madre, pero eso es imposible. Entonces, aquí se explicó muy bien sobre eso. Hay una profecía de Génesis 1:26, un proceso en curso. El texto, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es una profecía que se está cumpliendo hoy en cada hijo de Dios, en cada creyente que lo recibe, que recibe a Dios a través de su corazón, y estas palabras no las guarda en la materia que es la mente, sino las guarda en su corazón para producir el árbol de vida. Entonces, la revelación, perdón, el texto, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El cumplimiento. La verdadera imagen de Dios es espíritu. Juan 4:24. La profecía se cumple ahora en Cristo, en ti. La revelación, Adán no fue el cumplimiento total, él era solo de barro. La profecía decía, hagamos acción continua, estatus actual. Dios todavía te está haciendo, dejando atrás la imagen del terrenal para imprimir la imagen del celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está haciendo, estamos en el vaso del alfarero, Dios está destruyendo la vieja naturaleza o la vieja vasija y está haciendo una nueva vasija. Impresionante saber esto, que Dios hace en nosotros una nueva creación. Por eso dice, hechos hijos de Dios. Hechos, esa palabra hechos tiene una connotación de hacernos de nuevo. Entonces la Biblia, el software de la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir? Dios nos da el poder en una nueva creación a través del Espíritu Santo. Pero muchas personas reciben a Cristo como un computador. Usted hoy compra un computador de última generación, pero si ese computador usted no le mete la programación, puede ser el mejor computador del mundo. Pero si usted no le mete las aplicaciones, todo lo que maneja el sistema operativo, ese computador hará funciones primarias, pero no podrá hacer funciones de gran nivel que puede hacer porque tú no fuiste capaz de capacitarte. Entonces, así es con nosotros. Persona que no estudie es persona que sufre. Estoy hablando de una analogía aquí en esta tierra. Persona que no se capacite, no se prepare, va a ser una persona que solamente va a poder trabajar
ser un gran médico. ¿Qué diferencia hay en el uno y en el otro? Que unos se capacitaron, labraron su futuro y otros no. Es lo mismo aquí. En los hijos de Dios, todos tienen la capacidad, todos tienen el potencial, perdón, la potencia. Perdón, no, es el potencial para llegar a la potencia, pero no todos quieren estudiar. Pero es que a través de la capacitación nos implementamos la mente de Cristo. Entonces, a través de lo que usted está haciendo hoy de estudiar, en cierta manera estamos programándote al éxito, porque la palabra de Dios es la capacidad de las ideas, es la capacidad del poder de la inteligencia. La inteligencia que es el conocimiento aplicativo. Pero si tú no estudias, ¿cómo vas a lograr poder solucionar problemas si no te has capacitado? Pero gracias a Dios, Dios dejó la escuela para capacitación. Una vez una señora me colocó la queja que el hijo no estudiaba, que le pagaba un buen colegio y que tampoco se congregaba. Y yo le dije, pero señora, usted no ha sido ejemplo, usted no viene a capacitarse. Entonces, ¿cómo usted le puede dar ejemplo a su hijo y regañarlo si usted no, usted tiene que ser el modelo para sus hijos? Entonces, el problema de la Biblia, el software de la mente de Cristo, el problema de compatibilidad. Tienes un hardware potente, el Espíritu Santo, corriendo un software corrupto, pensamientos de escasez, miedo y religión. Hay una prédica muy avanzada que yo he dado sobre esto, se llama Un poder ilimitado siendo detenido por una mente limitada. Vuelvo y lo repito, un poder limitado, que es el Espíritu Santo, siendo detenido por una mente limitada. Eso le pasa a todos los hermanos que no tienen la mente de Cristo para operar con el Espíritu. Entonces, imagínese usted con una mente de escasez, pensamientos de escasez, miedo y religión. Usted recibe el Espíritu Santo, pero usted no quiere estudiar la Biblia para capacitarse, tener la mente de Cristo para poder operar y poder ser limpio de los miedos, de los pensamientos, de las aves del cielo y de todo lo que te causa miedo. Entonces, imagínate el choque. Entonces, a veces nosotros no sabemos que tenemos un poder muy grande en nosotros, pero no sabemos operarlo porque no hemos sido capacitados. Entonces, estamos operando en el espiritual con una mente natural, con una mente que para poderlo colocar en una analogía, sembrando un árbol de secoya, el árbol de secoya puede medir 30 metros de ancho y, y usted tratando de sembrarlo usted tratando de sembrar el árbol más grande, bueno, hablemos aquí en Colombia, una ceiba, para que lo podamos entender, una ceiba, tratando usted de sembrarlo en una materita pequeñita. La semilla cabe, pero toda la información genética, todas las raíces y toda la tierra para esa materita, ahí no se va a producir la secoya. Entonces, lo que estoy diciendo es que con tu mente natural no sirve, es como una matera pequeñita y fuera de eso no tiene tierra, sino tiene estiércol, porque eso es lo que enseña la Biblia, qué pena decirlo, pero la mente natural es una mente corrupta. Y eso fue lo que Dios me reveló cuando me presentó, cuando me mostró la materia. La materia estaba llena de estiércol y fuera de eso, de gusanos, de chinches, de parásitos, de escorpiones, de arañas, todo lo que se arrastra y pica y es venenoso. Chakras, todos esos chinches que muerden y hacen crecer el corazón. Y fuera de eso no era tierra, sino estiércol. Entonces, por eso, cuando yo predico, le digo a mis hermanos, no me reciban la palabra en su mente. La mente no está capacitada. Yo la tengo en analogía como una matera. No está capacitada para recibir la información de Dios. Lo que está capacitado es tu corazón para recibir ¿qué? La palabra. Entonces, muchas personas reciben la palabra en la mente y la mente hace que la semilla no crezca, se quede ahí. Muchos de ustedes de pronto han recibido la palabra en la mente y no la han recibido en el corazón. La palabra de Dios no se siembra en es un árbol de vida. Se siembra en el corazón y las raíces
tienen que coger las profundidades de la tierra. Entonces, esta analogía tienes un hardware potente, el Espíritu Santo, corriendo un software corrupto, pensamientos de escasez, miedo y religión. Entonces, es un computador, usted tratar de coger un computador de última generación y meterle un software de programación de las más básicas y de las más chiquitas y de las que no pueden operar. Es lo mismo. Entonces, la función de la palabra no es un libro de historia, es el código fuente para reprogramar la mente. Actúa como un antivirus que elimina los dogmas humanos. En eso yo tengo que proyectar más conocimiento. Resulta que hay una prédica que estoy dando que se llama destrucción de materas. Y la materia es el ego. Esto ya es más profundo. Esto todavía yo lo estoy asimilando por la revelación que me dio el Espíritu Santo cuando se me presentó el Señor Jesús y Él me mostró en las impurezas del corazón una materia y me dijo que lo más importante para destruir era la materia, aunque el pecado, aunque que los demonios y la zarza eran la materia, porque la materia es lo que crea el ego, personalidades. Haga cuenta que usted tiene una finca y en la finca usted tiene un gran terreno para sembrar, pero a usted le ocurrió sembrar en materitas pequeñas. Esas materitas pequeñas, cada materita es un ecosistema del ego con diferentes máscaras. Y esas materitas hay que destruirlas. Es como coger un disco duro y fraccionarlo en diferentes cositas y meterle sistemas de información y programación. Nosotros en Cristo, te lo digo la verdad, como siervo de Dios, destruimos mentalidades. Si usted no destruye su mentalidad o no se deja destruir la materia por el poder de Dios, usted nunca operará en milagros, nunca operará como hijo de Dios, porque va a tener los cultivos en una materita que no produce y nunca los sembrará en la tierra y nunca verá las cosechas, los frutos del Espíritu Santo. Por eso, el que no viene a la escuela del maestro, el que no estudia la escritura y coge a Cristo como maestro, jamás sembrará en los cultivos del terreno de la tierra, del corazón, sino en materas, porque desconoce que tiene tierra. Por ejemplo, aquí en mi casa, mi mujer no tenemos tierra en mi casa, donde yo vivo, no en mi casa, sino donde yo alquilo, y mi mujer tiene como 21 materas y siembra ahí, en esas materitas. Pero eso no es lo correcto, uno debería de sembrar en tierra. Entonces es lo mismo, mucha gente está sembrando en sus materias y eso crea personalidades del ego. Después lo predicaré mejor, pero ese tema es muy importante y tengo que desatarlo después. Es que cada que predico, siempre me viene información nueva y a veces tengo que decirla para recordarles, para recordarme a mí. Amén. Entonces, la función de la palabra de Dios tiene una función. Y es una función tan importante como cuando una semilla. Si yo tengo un terreno y no tengo la semilla, pues el terreno no tiene con qué sembrarse. Es lo mismo. Personas que no estudian la escritura, pues no producirán fruto, porque no tienen la semilla. Entonces, para mí la Biblia es el gran semillero para nuestros grandes cultivos. Amén, aleluya. Qué bendición es saber todo esto. Entonces, la instrucción, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fortalece tu mente con datos divinos para que las emociones no colapsen el sistema. Qué importante es esto de, de saber nuestra posición en Cristo. Esto no es recocha el estudio nunca ha sido una recocha, pero hay personas que
fueron al colegio, lo tomaron como recocha, se divirtieron más de lo debido y no terminaron ni siquiera de primaria, otros no terminaron bachillerato y muchos, la gran mayoría, en una universidad sienten esa falta de conocimiento para poder entender mejor lo que están enseñando los profesores. Y así está pasando. Si tú dejas de estudiar, no podrás subir al siguiente nivel. En estos días una persona se me ofendió por ahí. Cuando yo dije es que no puedo predicar porque no es de ese nivel, dijo, pastor, usted está como soberbio, como queriendo decir que usted sabe más que todo. Pues en humildad tengo un conocimiento, es como cuando un vaqueano conoce una carretera y un caminar, y esta persona decirme eso de que yo sabía más, pues si estoy enseñando, pues de lógica debo de saber un poquito más que ella. Entonces se enojó conmigo que porque yo dije que no era del nivel de ellos todavía para predicarlo. Entonces es correcto, si yo estudio en primaria o en bachillerato, no puedo dar clases avanzadas de universidad, de cálculo diferencial, que los que estudian matemática, es lo mismo. Entonces, si una persona está estudiando, hay que enseñarle muy bien, colocarle muy bien las bases de estudio para que después reciban la información y la reciban bien. Entonces, entendiendo que lo que produce la mente de Cristo en nosotros es la escritura, porque la palabra de Dios es el corazón de Dios implantado en nosotros, entonces debemos de recoger esas semillas para sembrar nuestro jardín. Entonces, ahora, cuando usted estudia la palabra de Dios, muchas veces se colocan en analogía como un testamento abierto, como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es algo creado por un testador y diciendo la voluntad como quiere repartir su herencia. Resulta que Dios da su herencia, pero no a las personas, sino a sus hijos. Como nosotros manejamos en nuestros casos legales en Colombia y en el mundo, que hay líneas de herencia y los primeros herederos que heredan todo son los hijos. Y esto debemos de entenderlo, que los hijos son los que heredan, no los seguidores. Entonces, el principio jurídico, Hebreos 9:16, un testamento solo es válido cuando muere el testador. Eso ya aparece aquí en la Biblia, no lo va a leer el versículo completo, pero ahí aparece el que quiera. El principio jurídico está en Hebreos 9:16. El hecho legal, el testador, Cristo ya murió. La herencia está legalmente abierta y disponible hoy. La Escritura dice que somos herederos y coherederos con Cristo. El error religioso. El seguidor pide, si es tu voluntad. El hijo sabe que la voluntad ya fue escrita en el testamento y firmado con la sangre. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice que el que ora sin conocimiento, eso es abominación. Vuelvo y lo repito, el que ora sin conocimiento es abominación delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Voy a colocarlo con otras palabras. Imagínese usted presentarse ante un juez, si usted tener estudio jurídico y presentar un documento para reclamar. Entonces, ejemplo, personas que le oran a Dios desde esta manera. Dios mío, ámame. Ámame, Dios. Ámame. Y Dios, ¿y ese que me está hablando? Me está hablando de la ignorancia. Que Dios mío, ámame. De tal manera amé al mundo que me entregué a mí mismo. Envié a mi hijo, el unigénito, me dice hijo, y vine a ti y morí por ti. Recibí latigazos, desprecios, me colgué en esa cruz,
me cogieron y me dieron 39 lastigazos, me desgarraron mis carnes, me humillaron, me dieron sal con vinagre, me torturaron. Pues desde que llegué a la tierra me llegaron torturando, me quisieron matar, me llegaron a Egipto porque mataron los niños, porque sabía que yo venía. Y todos los sufrimientos y todos los dolores y los desprecios y las persecuciones me quisieron matar a piedra, morí en la cruz por ti. Y tú cada vez me estás diciendo que te ame. Y están hablando de qué, desde el ego, desde la ignorancia, del desconocimiento, diciéndole a Dios, no, es que Dios no me quiere. Y Dios diciéndote, ¿cómo que no te quiero? Morí por ti, te entregué lo más valioso, mi vida. Dice la Escritura, si nos entregó a Cristo, ¿cómo no nos entregará todas las cosas? Te hice mi heredero, te entregué todo el universo. Me fui para el cielo y estoy preparando moradas para que vengas a habitar. Tengo una redoma para guardar todas tus lágrimas. Te amo con amor eterno. Entonces ya aprendieron o aprendimos, porque yo también estoy aprendiendo, de que Dios nos ama y que a veces nuestras oraciones no son escuchadas porque hablamos desde el desconocimiento, por no estudiar la Escritura. Estamos hablando tonteras. Hay personas que oran tonteras delante de Dios, tonteras, y creen que por sus repeticiones lo han enseñado a ser repetitivos. Cuando se escucha en la Escritura, Dios dice que por la vana panadería no vas a ser escuchado, que cuando entremos a orarle a Dios con un corazón contrito y humillado. Cuando tú eres delante de Dios, no le coloques quejas de las personas. Ven y desnuda tu alma delante de Él y confiesa tu pecado. ¿O es que eres tan perfecto que no puedes ver tu pecado? Eres impoluto. No, todos nosotros, Señor Jesús, yo reconozco que no te estoy buscando como debería. Señor, yo reconozco que te tengo en el último lugar y no en el primero. Esa es la sinceridad. Señor, yo reconozco que no te amo como tú me amas. Señor, crea en mí un corazón limpio, purifica mi vida, deja de estar colocando quejas de otros. Comienza a que el Espíritu trabaje dentro de ti, que fluya. Señor, muéstrame mis impurezas. Deja de estar mirando la paja ajena todavía. No estás preparado para sacarla. Saca primero la viga y comienza a decir, oh Señor, si no saco esta viga, ahí me crucifican con ella. Me crucifican con ella. Por eso es tan importante el conocimiento bíblico, la mente de Cristo, porque te va a enseñar a orar. Ya no va a decir Dios, no, vas a decir papá. Entonces cuando le dice Señor, enséñame a orar, como le dijeron los discípulos a Cristo, Jesucristo nunca le dijo Dios, dijo papá, papá. En estos días fui a donde un médico y le dije doctor. Me dijo, no, no me llames doctor, llámame Jorge, porque me aceptó en su amistad. Dijo, no, no me coloques apodo, llámame Jorge. Y me gustó esa actitud. Y Dios quiere que tú le llames papá. Y cuando tú le llamas papá, estás manifestando tu identidad, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Invócalo, papito, te amo, te quiero, enséñame más y más. Eso es lo que le gusta cuando leas la Biblia, personalízala. Es una carta de amor de tu Padre hacia ti. Yo veo la Biblia como una carta de amor, de promesas, de un amor tan fuerte, de un Padre que me lo entregó todo. Ya con esas enseñanzas tú vas a ver las Escrituras no como un libro muerto o un libro sin sentido, sino como un libro de cartas de amor de un enamorado. Vas a ver
a un Dios enamorado, a un Dios que te ama, a un Dios que te engendró y te hizo hijo y te dio todas las cosas por rescate, que eres más valioso que cualquier ser de la creación. ¡Wow! Entender eso enamora. Entonces ya tu oración va a ser totalmente diferente. Entonces, muchas personas están desde la oración del mendigo, están en la oración como si no fueran hijos, sino personas de afuera, personas indigentes, personas mendigas que no saben que Dios es papá y que es tu papá. Entonces, esa religión, esa malinformación que no nos permite acercarnos a nuestro Padre y decirle gracias, te amo, te necesito, gloria a Dios. Esto es tan hermoso que te lleva a un nivel de paz y seguridad, saber que tenés papá. Yo ahora estoy huérfano de padres naturales, pero no he sentido tanto el vacío porque Cristo, mi Padre, me ha llenado completamente con su amor. Ha ido llenando los vacíos de mi alma y los que tenemos buenos padres y que tuvimos esos padres que nos dieron ese cariño y esa protección, es duro perderlos. Pero menos mal que tenemos un Padre que ya no muere, que es eterno, una seguridad en Cristo, en el Padre Celestial, impresionante cuando tú lo conoces y sabes que todas sus promesas son en el sí y en el amén. Yo estoy orgulloso de mi papá espiritual. Mi papá es un superhéroe. Por eso le sirvo por amor, no por imposición. Entonces hay un testamento y él lo colocó de esa manera para que lo pudiéramos entender mejor. Cuando no hemos crecido y no tenemos la información de la escritura, la verdad, podemos presentar crisis de identidad. Sí, claro, éramos hijos naturales, ahora Dios nos ha hecho hijos, entonces tenemos que pasar de la mentalidad de mendigo a dueño o mentalidad de mendigo a reino. Entonces, Gálatas 4:1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor del todo. Y cuando hablamos de aquí de niños, somos niños espirituales porque nacemos de nuevo, no tenemos la información genética, la sabiduría y el conocimiento de Cristo, por eso nos dejó la palabra para que esa palabra se formara en nosotros. Entonces, la actitud del niño es gasto, un niño en la casa es gasto. Por eso en Europa, en Estados Unidos, en Japón y en otras culturas se ha cogido la costumbre de ya no tener hijos, porque ellos, el diablo le metió la idea de que tener un hijo les quita la libertad, tener un hijo les quita las finanzas y tener un hijo les quita la herencia y tú vas a que dejarle la herencia. Imagínense que en Europa ellos hacen cuenta y cuánto no vale la alimentación de un niño, cuánto no vale el colegio, cuánto no vale los buenos colegios, la universidad, la ropa, la alimentación. Es que sostener a una persona, a un niño, eso es fuerte. Y ya cuando se vuelve adulto, estas personas ya en su egoísmo prefieren tenerse ellos a solos y ni siquiera parejas, son consumbos solos. Si necesitan a alguien o tienen una necesidad sexual, contratan y pagan. ¿Usted cree que ese es el diseño de Dios? Para nada. Entonces, sigamos. Actitud del niño, gasto. Pide que le resuelvan todo. Consume recursos. Hora de la necesidad. Hay que darle leche espiritual. Actitud del maduro espiritual, proveedor. Paga las cuentas espirituales, suple la necesidad, obra de la autoridad, alimento sólido, que es el gobierno.
En esto hay mucho que hablar cuando alguien es niño espiritual o maduro espiritual. Modo de operación, rey y sacerdote. Yo quiero decirte que Dios hizo una nación de reyes y sacerdotes, que tú eres un rey y eres un sacerdote. ¿Dónde podemos ver eso? En Melquisedec. Melquisedec era rey y sacerdote. En Apocalipsis, Dios dice que nos hizo, Pedro también me parece que dice que hizo una nación de reyes y sacerdotes. Guerra y gobierno, modo rey. Enfoque hacia las circunstancias y el enemigo. Acción, dar órdenes. Sécate, huye, calla. Objetivo, dominio sobre la creación. Cuando usted maneja el gobierno, cuando usted comienza a gobernar sobre usted mismo y sobre los demonios y sobre las enfermedades, es porque usted está adquiriendo dominio. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas e impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. El modo sacerdote, servicio e intimidad, enfoque hacia Dios y las personas, acción, interceder, ministrar, enseñar, perdonar. Quiere decir que en este momento estoy en modo sacerdotal. Objetivo, mantener la conexión y la pureza del templo. La tecnología de la extracción, a esto mucha gente le llama liberación. Entonces, ¿qué es extraer de la extracción? El depósito. Entonces, resulta, ya, en este modo de la extracción, perdón, es extraer de la fuente espiritual que Dios nos dio. El depósito, todo lo que necesitas tú de Dios, gozo, sanidad y riquezas, ya fue depositado en tu espíritu mediante la simiente. Y esto es tremendo saberlo. Todo lo que Dios quiere darte, te lo dio en Cristo. Tú no necesitas nada, nada, pero nada fuera de Cristo. Cristo tiene todo. Hay un versículo bíblico que dice que en Él estamos más que completos. Es redundante el versículo, pero era necesario en la Biblia para demostrar la plenitud en Cristo en nosotros. Entonces Dios colocó un depósito en ti. Entonces ese depósito es como una semilla, y esa semilla, para que produzca, tiene que crecer. Ejemplo, Señor, yo quiero naranja. Entonces viene el Señor y me da una semilla. Entonces yo miro la semilla y digo, pero Señor, eso no es una naranja. Él me queda mirando y me hace así. ¿Qué significa eso? Si quieres naranja, cultívala. Y no vas a tener una, vas a tener la que tú quieras. Y eso me rompió la mente. ¿Por qué? Porque una semilla de naranjas, ¿cuántas naranjas puede dar? N veces. Pero si no la siembro, no puede dar nada. Y sembrar no significa tan solamente el acto de meterla en la tierra, sino seguir el proceso, cuidarla hasta que fructifique. Entonces, de mi diligencia depende mi cosecha. Por eso yo les he dicho a ustedes que ustedes son cultivadores espirituales, que de ustedes depende tu crecimiento espiritual. Pastor, ¿no depende de Dios? Entonces hagamos la analogía para que tú lo puedas comprender, no tanto con palabras, sino mostrándote una acción de cultivo. Entonces, si Dios a mí supongamos, habemos dos personas. Dios le da la semilla a Pepito Pérez y me da a mí la semilla a Fernando Sánchez. Resulta que Pepito Pérez le dio pereza y no sembró la semilla. Le dio rabia porque no le dieron la naranja. Pero vino Fernando Sánchez y dijo, que a mí me gusta la naranja. Sembré la naranja, el árbol, la semilla, cuidé el árbol, hice el cultivo y nació un árbol de naranjas. Y entonces comenzó a producir naranjas. Pero resulta que Fernando Sánchez es diligente y dijo, pero mira,
aprendí el poder del cultivo y la reproducción, aprendí la agricultura, me voy a volver un empresario. Entonces ahora Fernando ya no sembró un árbol, sino siguió sembrando árboles, 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 árboles. Entonces ahora Fernando puede vivir del cultivo. Pero si solamente cultivo un árbol, Fernando solamente va a poder alimentarse con ese árbol, pero no a todos los que quiera alimentar ni hacer producción, porque apenas tiene un arbolito. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, de mi diligencia depende mi cosecha. ¿Cuántas personas la semilla de Dios no la cultivan? No la preparan. Ahí está el arte de aprender la prosperidad y la abundancia en hacer crecer la semilla. Y esto también se puede aplicar en lo económico, en lo que tú quieras. Mira adentro y ordénale salir. Ejemplos prácticos. ¿Tengo tristeza? Di, extraigo el gozo del Señor ahora y anula la emoción. Ejemplo, para las personas que tienen problemas emocionales, tienen depresión, resulta que hay sanidad divina. Levanta las manos, primero entrega tu corazón a Cristo, eh, consigue un tutor, el tutor te va a enseñar a extraer del Espíritu Santo el gozo que va a destruir la tristeza. No puede existir tristeza y alegría al mismo tiempo. Y cuando haya el gozo del Señor, que es espiritual, destruye la tristeza del mundo y la anula. Entonces, esto es para que tú lo vayas aprendiendo y vamos a hacer esos ejercicios espirituales de cómo cambiar del lamento al baile, a la alegría. 2, enfermedad. Saca la virtud sanadora de mi espíritu hacia mi cuerpo. Resulta que Dios, si usted lee la Escritura, sanó a los enfermos a través del poder del Espíritu Santo. Y quiero decirte que el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero como no estás capacitado algunos, entonces no ejercen la autoridad para sacar las enfermedades. Esta semana, hace 2 meses, me dieron a traer información de que 2 personas que oré con cáncer fueron ya sanadas. Fueron sanadas del cáncer y le doy gracias a Dios. Pero ¿qué tuve que sacar yo? De mi fuente, sacar el poder de Dios, la semilla también, y darle a esas personas y orar por ellas. Entonces, ¿qué hice yo? Oré, en el nombre de Jesús, este cáncer se seca ahora mismo. Saqué poder del Espíritu Santo, fluye hacia esta persona y sánala. Y el Espíritu Santo la sanó. ¡Qué alegría! Pero ¿dónde está ese poder? Dentro de cada creyente. Cuando Jesucristo vino, echaba fuera demonios, sanaba enfermos. Cuando Él antes de irse le delegó la autoridad. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Entonces, si usted cree, esa es la cubeta o el balde donde puede usted bajar y sacar agua del pozo de la vida y darle a beber a las personas. Darle a beber sanidad a través del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, si no hay capacitación sobre esto, ¿cómo vas a orar sobre los enfermos? Entonces, nosotros tenemos una guerra territorial y de despojo. Hay una guerra territorial y de despojo. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo pueda percibir, hay demonios, potestades, principados. Hay un mundo espiritual, yo lo he visto ya, he echado fuera muchísimos demonios. Lo vi primero a través de la Escritura cuando Jesucristo echaba fuera demonios. Ahora como siervo de Dios estoy viendo los poderes de Dios echando las tinieblas fuera. Entonces el concepto de despojo, quitarle al enemigo lo que ocupa ilegalmente. La pobreza y la enfermedad son intrusos en la casa del Hijo. Vuelvo y lo repito.
quitarle al enemigo lo que ocupa ilegalmente. La pobreza y la enfermedad son intrusos en la casa del Hijo. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes poder y potestad sobre las aves del cielo, que son los demonios. En ti hay un poder delegado, una autoridad de Dios sobre ti, tú eres hijo. Pero si no eres capacitado, pues no sabrás que tienes poder para echarlo fuera en el nombre de Jesús. La sentencia al abismo, el lugar de confinamiento para la basura espiritual, arroja allí la escasez y la ruina. Y esto ya es otra parte que me tocará que enseñar más profundamente, que es el abismo. Cuando usted quiere expulsar algo, tiene que arrojarlo al abismo. Y la buena noticia, puedes arrojar al abismo, al basurero espiritual, a los demonios, a Satanás, al diablo, al enemigo, los malos pensamientos, al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la ira, al enojo, a la vicio y todo lo que te esté atando y enfermedades lo puedes arrojar a la vida. Levanta la mano derecha y dices como Moisés abrió el mar, dice en el nombre del Señor Jesucristo hablo al abismo, me pongo de acuerdo contigo en el nombre de Jesús, ato todo demonio que haya dentro de mí o toda enfermedad, la desato en el nombre de Jesucristo y la arrojo al abismo por el poder de Jesús. Esa es la palabra. Usted tiene que ver su interior, su pecado, y como cuando usted coge una piedra y se coloca usted en un abismo, en un acantilado, y abajo está el mar profundo y inmenso, usted coja esa piedra y arrójala allá, en el campo espiritual, y verá usted la liberación que va a tener. Esto tengo que ampliarlo, este concepto muchísimo. Geopolítica espiritual. Decreta sobre tu geografía. Mi nación es territorio de Cristo. Los principados caen en cuanto el Hijo reclama la tierra. Aleluya, amén. Autosanidad divina, el espíritu edificante. Tú tienes un poder que Dios te dio. Jesucristo, cuando preparó a sus discípulos, les dijo, no se vayan de Jerusalén, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Claro, llegó ese poder, el mismo poder que tenía Jesucristo, todos nosotros lo tenemos. El mismo poder es el Espíritu Santo. El único problema es la capacitación para poderlo desarrollar. El poder que tenía Cristo lo tiene, todo hijo de Dios tiene el mismo poder porque tiene el Espíritu Santo. El problema es que no saben operar el poder, porque no tienen la mente o la capacitación espiritual, la mente de Cristo. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo, tiene una fuente autosanadora y una fuente de poder. Haga cuenta que usted tenía una batería y que tenía que estarla cargando. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted puede conectar directamente con el cielo y tener una fuente inagotable de poder. Eso es lo que quiere decir, la fuente interna. Tienes una fuente de vida que fluye desde adentro. Tu espíritu tiene la capacidad de regenerar tu biología. Háblele a los que no oyen. Los órganos, los tumores y las bacterias no tienen cerebro, pero obedecen a la autoridad. Vuelvo y lo repito. Y esto hay muchos textos. Es que cada cosa que estoy hablando aquí podría ser un libro, si lo podemos extender, solamente hablarle a lo que no escucha, a lo que no oye y a lo que no ve. Es impresionante. Y lo podríamos asociar a Marcos 11, claro que sí. Entonces, tú tienes poder para hablarle a tus órganos. El poder de la vida y de la muerte está en tus labios. El ser humano tiene el poder para hablar. El poder para hablar no tan solamente es para comunicar, es para ordenar y decretar en los hijos de Dios. Dice la Escritura que todo fue hecho por la palabra de Dios. Se ha comprobado científicamente. Ojo, científicamente. Un científico japonés con el agua, colocó el agua, un agua cristalina, la examinó, buena, pura, cristales buenos, en aparatos especiales, microscopios espectaculares para ver eso,
Y el hombre comenzó a hablarle al agua, eres hermosa, eres preciosa, y el agua se mejoró. Y cogió la otra agua de la misma y la llevó a un lugar oscuro y puso que a esa agua la comenzaran a insultar, a faltarle el respeto, y el agua terminó corrupta, dañada, los cristales se rompieron, el agua comenzó a enfermarse. Entonces, ¿cómo era el poder de las palabras? Por eso Jesús dijo, el poder de la vida y de la muerte está en tus labios. Si la gente supiera que tiene poder de maldecir y bendecir, la gente supiera qué poder hay en la boca, cuidaría más su boca. La orden, maldigo la raíz de esta enfermedad, sécate, el cuerpo obedece al dueño. Entonces, hermano, si usted tiene una circunstancia, si usted tiene un problema de enfermedad, hay que maldecirla. Pastor, pero es que la palabra maldecir suena mal. Es que bíblicamente es la correcta. Jesucristo maldijo. Pastor, no, Jesucristo, ¿cómo es posible? Él no pudo maldecir. Que en el libro de Marcos 11, Pedro le dijo, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Se secó. Entonces Jesucristo sí maldijo. Y ahí donde se usa la palabra maldecir es maldecir. Entonces, Jesucristo no podía sanar una enfermedad si no la maldecía. Jesucristo no podía sacar fuera un demonio si no lo maldecía. Porque echar fuera a alguien que está ahí metido, en cierta manera es lastimarlo, sacarlo de ahí, pero es ilegal. Entonces, ahí está correcto. Estas enseñanzas son muy profundas. Cada cosa que estemos hablando sobre la identidad de los hijos, de la autosanidad divina, de la liberación, todos ustedes tienen una responsabilidad de cultivar la palabra de Dios. Todos ustedes tienen que comenzar a hacer liberaciones. Les voy a enseñar lo que dice la Escritura, cómo se libera, cómo se hace la liberación. Tienen que practicarlo ustedes y dejar que sus hijos, y enseñarle a sus hijos, familiares o amigos, cómo ser liberados por el poder de la palabra. Y esto es impresionante, y yo lo he probado y lo he comprobado, la liberación de poder sacar aún, arrojar pecados al abismo. Al abismo. Esto es poderosísimo. Y esto no lo están enseñando en las iglesias, muy poquitas iglesias de guerra espiritual. Ahora lo que están enseñando muchísimo es de las finanzas y no me desagrada para nada. Pero resulta que si una persona no es liberada primero de la pobreza, no se le puede implantar la riqueza. Entonces es perder la semilla. Yo soy un convencido que esto es cultivo. Y si no se labra primero, ¿para qué se echa semillas de conocimiento de riqueza? Se pierden. Entonces primero hay que limpiar los corazones. Amén. Para, para después comenzar a qué? A enseñar ya cosas más profundas. Gloria a Dios. Bueno, vamos a parar aquí, ya son las 7:18. Comenzamos con Diana Carolina, que va a entrar a trabajar. Muy buenos días, Dianita, bienvenida. Te declaro sana, te declaro limpia. Se desaparece todo lo que tengas que impida que fructifiques. En el nombre de Jesús, y lo rojo a la vida por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Buenos días. Amén, pastor. Buenos días. Bueno, esta predicación muy chévere porque es hacernos coger conciencia de, de todo lo que hace Jesús, todo lo que ha hecho Dios por todos nosotros, ¿no? De la importancia de sembrar en nuestro corazón, la importancia de fructificar por medio de la palabra. Usted tocó varios temas el día de hoy, entre esos, cuando tocó ese tema de que usted decía que la gente no ora
ora diferente o le pide a Dios que lo ame cuando no somos, o sea, no cogemos conciencia de que somos amados. de que somos amados por Él, ¿sí? De que Él hizo todo lo que hizo, vino en esas condiciones, sufrió todo lo que sufrió eh, por el amor a nosotros, ¿sí? O sea, tan grande es su amor que mandó a su hijo, se hizo carne para venir a perdonarnos. Entonces, eso, uy, cada que usted toca ese tema, a mí eso me estremece porque te aterriza y dice, "Ey, realmente somos amados por Dios". Entonces, y a veces uno no lo tiene tan presente o por cosas de la vida o por circunstancias, uno se queja tanto y uno es tan mal agradecido a veces que cuando usted toca ese tema, pues para mí es como que ese aterrizaje nuevamente de que hey, si eres amada por Dios y estás aquí con un propósito y estás aquí para aprender de Él. Entonces, para mí ese tema es muy lindo y me llena de mucha nostalgia también porque somos malagradecidos, somos muy malagradecidos con Dios. Y el otro tema que usted tocó de fructificar, aló, ¿ya? Sí. Sí, El otro tema que usted sí. habló que era fructificar eh, y sembrar, sí, a veces somos como que nos dan la semilla y no la trabajamos, sí, ahí es la importancia que usted nos, nos manifiesta que tenemos que trabajarlo, de sembrarlo, de no quedarnos solamente con esa semillita, sino que hay que regarla, hay que eh, sembrarla, hay que abonarla, ¿sí? Y eso solamente lo hacemos nosotros por medio de un trabajo espiritual y de realizar cambios reales en nuestro pensamiento, en nuestro ser y en nuestra conciencia. Entonces, estuvo muy chévere la prédica del día de hoy. Vuelvo y le digo que a mí me hace mucha falta. Hace días no me conectaba, pero bueno, ya gracias a Dios hoy volví a escucharlos. Amén. Necesito, por favor, que me envíen todos los correos de ustedes, preferiblemente Gmail, porque los voy a unir a un grupo y a ese grupo le voy a dar autorización para que ustedes puedan entrar a mi página para los estudios que vamos a seguir sus siguientes. Ay, Ya, qué chévere, pastor. Bueno, ahora se lo envío, ok. Entonces, Diana, señor. hay religiones, por ejemplo, hay un ministerio llamado Creciendo en Gracia o Predicadores de la Gracia, donde le echan y dicen que Cristo, no hay que hacer nada porque Cristo, Dios hace todo por nosotros. Que esto no es por obras, malinterpretan los versículos, porque el problema no está en el versículo, sino en la malinterpretación del versículo. Y mucha gente cree que esto no es trabajo, que nosotros no tenemos corresponsabilidad con Dios. Entonces la analogía de la semilla y la siembra es espectacular, porque usted no tiene que meterse en la genética de la semilla. Usted siembra la semilla, pero tu labor es cuidarla. Pero la semilla trae su información, su crecimiento, pero nosotros tenemos que regarla, tenemos que aporcarla. Aporcar significa que en Colombia quitarle la maleza de los lados y cuidarla, ¿cierto? De las hormigas, de las cosas que vienen y estar ahí. Entonces hay una corresponsabilidad de trabajo. La semilla hay que cuidarla, la semilla hay que regarla. Eso no podemos meter el cuentico de que Dios todo lo hace. No, hay que ser coayudadores con Cristo. O si no, entonces, ¿para qué Dios colocó obreros? Si esto fuera así por que tan fácil, entonces, ¿para qué se cultiva?
Toda esa parte fue fabuloso ahí, Diana, que tocaste ese punto. Te felicito. Cada día vas creciendo más, vas cogiendo más los puntos y eso es importantísimo. Gracias, Dianita. Gracias, pastor. Bueno, sigamos por acá. Saludemos a la hermana Clarinet. Muy buenos días. Ve, la hermana por contestarme se salió. Bueno, saludamos, hermana Clarinet. Qué pena, se me desconectó. Sí. Bueno, el día de hoy, bueno, estamos afianzando el conocimiento, ¿cierto? Y estamos mirando que nosotros, a través de escudriñar las escrituras, como dijo Jesús, es que recibimos ese gran tesoro y esa gran revelación, que recibimos la semilla de Él y que esa semilla tenemos que hacer que fructifique. Todos estos estudios nos han llevado a entender que si no limpiamos el terreno, pues es difícil que la semilla fructifique como debe ser, que hay que regarla todos los días a través de la palabra, que es lo que hacemos aquí, y que recibir esa profecía que Dios dijo de hacer hijo de Dios, que ha sido tan malinterpretada, porque la gente le dice a uno, no es que todos somos hijos de Dios porque allí lo dice y entender que somos hijos, hechos hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo, es que, es que somos verdaderamente, llegamos a ser verdaderamente hijos de Dios, pero a través de la palabra, de recibir la simiente, de recibir esa información genética que Él nos dejó para poder fructificar acá. Entonces, ese cambio de un ser natural a un ser espiritual es un trabajo de estudio, de escudriñar todos los días, de estudiar, de recibir ese espíritu, el Espíritu Santo, que es la palabra, para que crezcamos. Esto todo nos lleva a que nosotros nos hemos apartado, ¿cierto? Y por eso no sabemos orar, no nos han enseñado, no nos, nos enseñaron mal, nos enseñaron a ser como mendigos de Dios y estar pidiéndole cosas que ella dijo que nos había dado y que desconocíamos por falta de estudio de la palabra. Ahorita aprender a tener esa naturaleza de Cristo no es fácil, porque hay que estudiar y aprender cada día más en Él. Entonces, esto es un trabajo no solamente de venir todos los días acá y escuchar la palabra, sino de verdaderamente hacer que nuestra mente haya un cambio, una metalurgia y hacer ese cambio, una metanoia, para poder tener esa transformación que Dios nos está dando a través de su palabra, ¿sí? Entonces, aquí estamos estudiando para poder tener esa información que nos lleva a ser unos verdaderos hijos de Dios. Entonces, todo este tiempo o en toda la vida hemos recibido una información tal vez errada. Nunca nos habíamos tomado el trabajo de estudiar como tal la palabra, pero descubrir realmente lo que Jesús dejó es muy importante para nuestra vida. Por lo menos a mí me ha servido muchísimo porque no estoy en ese momento pensando a través de lo que otros me han dicho, sino a través de lo que yo estudio y a través de lo que usted nos explica, pastor. Muchas gracias. De manejar mucha humildad. Pablo dijo, el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Cuando usted comienza a estudiar la escritura, pues comienza usted a salir de las grandes mentiras de la ignorancia. Y te vas a encontrar personas que te van a tratar de enseñar, personas que ni siquiera saben, porque de por sí siempre nosotros y más los colombianos tenemos a veces esas actitudes de usted no sabe quién soy yo. Y así también lo aplican. Cuando comienza uno a estudiar la escritura,
van a venir personas que creen saber y no saben mayormente nada o tienen conocimientos muy bajos o intermedios, y uno tiene que manejar mucha humildad y amor hacia esas personas. Inclusive su propia ignorancia, soberbia y orgullo no dejan que las personas crezcan. Entonces, ¿qué iba a decir, Clarita? Que esa comparación entre Nicodemo y Jesús en esa época es lo mismo Perfecto. de ahora. Es perfecta, es perfecta. Lo que los demás quieren que nosotros sepamos o lo que tengamos de conocimiento y lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces allí es donde hace ese contraste o chocan esos dos conocimientos. El uno es terrenal, que es el de Nicodemos, y el otro de Jesús, que es el celestial. Entonces nosotros hemos sido guiados por la parte terrenal a través de personas que han estudiado, pero sin discernimiento del espíritu, y eso es lo que nos ha llevado, yo creo, a tantos errores. Por eso es que uno se pregunta, bueno, si la fuente es la misma que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿por qué hay tantos conceptos diferentes y por qué han salido tantas cosas que uno va a leer de la Biblia y no aparecen, que uno busca en la palabra de Dios y no aparecen? Entonces, ahí es donde se hace ese contraste de lo terrenal y espiritual. El conocimiento que tenía Nicodemos pues era muy terrenal, ¿sí? Ella sí había estudiaba la Torá, pero entonces también han tenido esa costumbre de imponer sus propios conocimientos a los demás. Y eso también es fuerte ahí. Eso, pastor, era lo que iba a decir. Amén. Perfecto. Qué bueno. Mira, eso es tan importante de una vez que lo asociaste con Nicodemo. Te felicito, Clarita. Eso es lo que a mí me fascina. La capacidad ya de comenzar a ver, analizar lo que está pasando. Entonces, van a venir muchas personas que van a defender aún su basura. Y tenemos que tener sabiduría de no discutir con ellas, de no pelear con las personas que están presas en la mentira, porque la gente va a defender aún sus mentiras. Y lo vemos en todas las actitudes y por sus emociones. Por eso oramos para que Dios les abra el corazón y puedan recibir la semilla. Gracias. William Acuña, muy buenos días. William. Buenos días, pastor. Voy manejando. Bueno. ¿Encontró la llave? No, voy en esas. Voy a que la hagan. Bueno. Pero por ahí las encontrará. Gracias. Saludamos a María Judí Reyes Arroca. Muy buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Gracias. Bueno, esta prédica de hoy a mí que estamos aprendiendo aquí es muy importante porque ese ejemplo que el pastor nos coloca de la semilla y la naranja es lo que el Señor ha ido haciendo en cada uno de nosotros. De hecho, recibimos a Dios como el labrador y Él ha empezado a limpiar ese terreno, que estaba lleno de basura. Por eso el pastor habla de la matera, que la matera pues somos nosotros, el corazón de cada uno de nosotros, que está tan contaminado de tanta basura que uno recoge. Y entonces, al estar ya limpio, que es lo que por medio de todo este tiempo de la enseñanza se ha ido limpiando toda esa materia, entonces ya hemos recibido esta semilla que es la palabra para irla comprendiendo cada día más, dejando al lado tantas cosas que hemos aprendido, las cuales no llevan a cabo nada porque en el corazón todavía estaba el basurero. Entonces, ¿qué he hecho? La transformación ya hoy en día. Y entonces, y también
también me llama la atención tanto cuando el Padre Celestial, porque como decía el pastor, ya algunos no tenemos los padres biológicos, pero sí está el terrenal y es el que todo lo hace, porque Él ya nos dio la semilla que es la palabra. Nos ha limpiado, nos dio la semilla que es la palabra, ahora tenemos que empezar y ya reconocemos que tenemos un Padre que nos lo da todo. Nos da todo lo que nosotros queramos. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido, no teníamos el conocimiento, era para saber que si no estaba limpio el terreno, pues Él no podía sembrar en eso sucio. Si nosotros no nos disponemos para que Él dé eso corruptible, hacerlo incorruptible, pues tampoco va a haber nada. Entonces, por eso es que no hemos recibido las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque no teníamos la capacidad, porque no había campo, porque la tierra era llena de malezas, pero no había nada bueno. Entonces a mí ese ejemplo que el pastor colocó de la naranja, así mismo tenemos que hacer nosotros ya, porque ya tenemos un conocimiento, llevamos esa semilla a otra persona, pero tenemos que seguirla abonando, tenemos que seguirla podando, tenemos que seguirla limpiando la maleza hasta llevarla a verdaderamente a dar fruto. Amén. Amén. Tenemos nuestro Padre espiritual, tenemos una labor, tenemos que esforzarnos. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es la verdad, muchas personas no se están esforzando. Señor. Entonces, el esfuerzo es una parte también de nosotros porque... Y aquí es de esfuerzo. Nosotros tenemos la responsabilidad de venir a que se nos siembre la semilla, de estudiar la escritura, de ir aprendiendo, buscando métodos de mejor aprendizaje, de pasar de la memoria de corto plazo a memoria de largo plazo. La felicito, hermana María Judith. Cogiste bien el punto. Amén. Amén. Bueno, hermanos, los dejo. Me voy a hacer ejercicio y les bendigo. Amén. Muchas gracias. Mañana a las 6 de la mañana están cordialmente invitados. Voy a mandarlo escrito más tarde para que lo lean. Y quiero, por favor, mándenme correos electrónicos, preferiblemente de Gmail, para unirlos al grupo y mandarles la escuela del maestro por ahí y mandarles los videos para que ustedes los vean por Gmail. ¿Listo? Voy a comenzar a reenviarlos, todas las grabaciones y todo, para que ustedes puedan seguir en la escuela. Amén. Estudiando. Bendiciones. Bye, bye. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Okay. Bendiciones, apóstol. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.